En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hechos 7, verso 1. ¿Es verdad todo eso que dicen de ti? Verso 2. Esteban respondió: amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir en el pueblo de Harán. Y le dijo: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham salió del país de Caldea y se fue a vivir al pueblo de Harán. Tiempo después murió su padre, y Dios hizo que Abraham viniera a este lugar donde ustedes viven ahora. Aunque Abraham vivió aquí, Dios nunca le permitió ser dueño ni del pedazo de tierra que tenía bajo sus pies. Sin embargo, le prometió a Abraham que le daría este territorio a sus descendientes después que él muriera. Cuando Dios le hizo esa promesa, Abraham no tenía hijos. Dios le dijo: tus descendientes vivirán como extranjeros en otro país. Allí serán esclavos y durante 400 años los tratarán muy mal. Pero yo castigaré a los habitantes de ese país y tus descendientes saldrán libres y me adorarán en este lugar. Con esta promesa, quiero que usted ahí preste atención a eso. Con esa promesa, Dios hizo un pacto con Abraham. Cada vez que Dios hace un pacto con nosotros, lo hace con una promesa. Amén. Dios pacta dando promesas. Cuando usted tiene una promesa, usted todavía no tiene lo que usted anhela, pero tiene la promesa. Tiene la promesa. Amén. Entonces, con esta promesa, verso 8, Dios hizo un pacto con Abraham. Le ordenó que a partir de ese día, todos los hombres israelitas debían circuncidarse para indicar que Dios los aceptaba como parte de su pueblo. Por eso, cuando nació su hijo Isaac, Abraham esperó 8 días y lo circuncidó. De la misma manera, Isaac circuncidó a su hijo Jacob y Jacob a sus 12 hijos. Y sigue la historia, y yo quiero que venga conmigo al verso 17. Pasó el tiempo, porque luego él comienza a hablar de la historia de José. Pasó el tiempo y a Dios le pareció bien cumplir ¿qué? La promesa. Porque Dios cumple la promesa. Él no solamente da la promesa, Él cumple la promesa. Yo quiero que tú medites un momento en la promesa que Dios te dio a ti. Si todavía tú no la has visto, si todavía no has visto la promesa que Dios te dio a ti, tú la vas a ver. Porque Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. ¿Pasó el tiempo? Sí. Puede que pase un tiempo y ahí es donde a veces nos queremos desesperar. Pero pasó el tiempo y a Dios le pareció bien cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Mientras tanto, en Egipto cada vez había más y más israelitas. En Egipto comenzó a gobernar un nuevo rey que no había oído hablar de José. Este rey fue muy malo con los israelitas y los engañó. En Egipto siempre te van a engañar. En el mundo siempre te van a querer dañar. En el mundo siempre te van a querer pisar, destruir, manotear. En Egipto siempre va a pasar eso, hermano. Yo no creo que en Egipto haya alguna persona que haya estado en Egipto, en el mundo, y que lo hayan tratado bien y que todo haya sido chévere. No lo creo. Puede que haya alguna excepción por ahí. Este rey fue muy malo con los israelitas. El rey de Egipto siempre va a ser malo contigo. Además, los obligó a abandonar a los niños recién nacidos para que murieran. En ese tiempo nació Moisés. Era un niño muy hermoso, a quien sus padres cuidaron durante 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Luego Esteban sigue hablando de lo que pasó con Moisés, y ustedes conocen la historia. Moisés mata a un egipcio por defender a un israelita. Cuando él se da cuenta que él es israelita, mata a un egipcio para defender a su hermano israelita. Pero alguien se da cuenta y cuando él ve 2
israelitas peleando entre sí, de su misma nación. Él le llama la atención, le dice, pero ¿por qué pelean si somos hermanos? Y uno de los israelitas, ese hermanito que tú y yo tenemos, que se levanta y dice, ¿tú crees que yo no sé lo que tú hiciste el otro día? Que mataste al Egipto, que mataste al egipcio. Alguien se dio cuenta que él había matado al egipcio. Cuando usted cree que su hermanito está ahí con usted, su hermanito de carne, de sangre, de emoción, ese amigo del alma que usted tiene, ese que usted confiaba en él, con los ojos cerrados, y cuando vino a ver, le manoseó su hija. Ese que usted confiaba en él, con sus hijos, y lo creía su hermano del alma. O esa amiga que de todos los hombres tuvo que fijarse en el suyo. Ay, papá. Verso 25, Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Al día siguiente Moisés vio que 2 israelitas se estaban peleando, trató de calmarlos y les dijo, ustedes son de la misma nación, ¿por qué se pelean? No hay cosa más grande que ver gente de la misma nación peleándose. Pero el que estaba maltratando al otro se dio vuelta, empujó a Moisés y le respondió, ¿y a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? ¿Acaso piensa matarme como al egipcio? Pero en medio de eso, Moisés también tenía una promesa como Abraham. Al oír esto, Moisés huyó de Egipto, verso 29, tan pronto como pudo, y se fue a vivir a Madián. En ese país vivió como extranjero y allí nacieron 2 de sus hijos. Verso 30. Pasaron 40 años. Bueno, esta promesa como que se está tardando, Esa promesa de lo que Dios te dio como que, Señor, yo tenía un plan, yo tenía un horario. Yo pensaba que en 5 años que yo tengo en este país ya yo debo de tener mi casita. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo mi horario, Señor, y tú como que tienes otro. Pasaron 40 años, pero un día en que Moisés estaba en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció entre un arbusto que ardía en llamas. Moisés tuvo miedo, pero se acercó para ver mejor lo que pasaba. Entonces Dios, con voz muy fuerte, le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés empezó a temblar y ya no se atrevió a mirar más. Pero Dios le dijo, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Así que prepárate, pues voy a mandarte a Egipto. De donde el Señor lo saca, Él decide que lo va a enviar de regreso a Egipto. De donde el Señor te saca a ti, ahí el Señor te vuelve de vuelta. Donde te maltrataron, donde te humillaron, de donde tuviste que salir corriendo, ahí el Señor en el desierto nos prepara y te prepara para llevarte de vuelta a ese lugar donde hay que perdonar. A ese lugar donde hay que imponer manos, a ese lugar donde hay que salvar la gente, a ese lugar donde tienes que sacar a algunos del mismo infierno, a ese lugar donde tú tienes que decidir si vas a ser parte de la promesa de Dios o si vas a ser un espectador, mirando de lejos la tierra prometida, para que otro se la lleve y no tú. A ese mismo lugar Dios te lleva, donde tienes que decidir si vas a perdonar o no. Si vas a seguir caminando o no. O si te vas a sentar como un Jonás debajo del arbusto para ver por qué Dios tiene que tener misericordia de Nínive. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos como Moisés, después de pasar la preparación de 40 años. Y yo no sé de ti, pero 40 años son 40 años. Eso es mucho tiempo de preparación. Algunos el Señor nos prepara express.
Porque el Señor sabe que solamente tenemos 70, 80, 90 años para vivir. Entonces nos prepara express, nos prepara rápido para podernos enviar. Porque hay tanta necesidad en tu familia que tú eres la única persona que tienes un poquito de luz. ¿A quién es que llaman? Ay, yo supe que tú estás yendo a una iglesia. Yo quiero que tú ores por mí. De una vez comienza la pedidera, ¿no? De una vez comienza la gente a decirte sus problemas. Y si tú no estás listo, comienzas a cargarte. Y comienzas a sentir en carne propia lo que tu familia está pasando, lo que tus amigos están pasando. Por eso el tiempo de preparación. Así que deja de quejarte, mi hermano, porque mientras más larga la preparación, más grande es la gloria de lo que viene para ti y tu familia. Cuando tú veas que te viene y tú dices, Señor, pero dame un break. No te va a dar un break el Señor. ¿Sabes por qué? Porque te está sacando oro puro de ti. Porque es que nuestra mentalidad humana tiene que cambiar por la mente de Cristo. Porque es que cuando vienen 100 contra ti, dice la palabra del Señor que vienen miles a favor de ti. El Señor multiplica las fuerzas al que no la tiene. Entonces cuando tú sientas que, Señor, no tengo más fuerza, clama. Clama a mí que yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú jamás en tu vida hubieras podido ver si no fuese por mi misericordia. Pero qué bueno es saber que contamos con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con el Dios de Moisés. Con el Dios de José. Con el Dios de Daniel. Y con el Dios mío también. Señor, tú eras el Dios de los antepasados. Y tenemos un buen testimonio como lo tenía Esteban. Pero también tú eres mi Dios. De mí se va a escribir algo en el día de mañana. Quizás no se escribe en la palabra porque ya esa parte de la historia pasó, pero vamos a tener una historia. Alguien va a decir, esa mujer cambió mi vida. Alguien va a decir, ese hombre me introdujo a Cristo. Yo no servía para nada, pero aquel amigo que yo tenía un día me invitó. Y me invitó a que Jesús participara de mi vida. Y cuando eso pasa, tu historia comienza a cambiar. Porque comienzas a vivir para Dios y no para ti. Porque comienza a vivir para la voluntad del Padre y no para nuestra voluntad. ¿Usted cree que es falso cuando Jesús decía, Padre, que se haga tu voluntad? Cuando Él sabía como hijo que la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz. ¿Usted piensa que era fácil? No. No fue fácil. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Por amor a ti y por amor a mí. Y por amor es que tenemos que servirle al Señor. Hola amigos de Aliento Visión, Facebook, Twitter, todos los que nos siguen cada semana. Yo soy la pastora Mercedes y estoy aquí para invitarte a que participes con nosotros en la Iglesia Cristiana Betel. Una iglesia llena de vida, llena de abundancia, una iglesia donde encontrarás el poder de Dios manifestado cada semana. Nosotros somos una iglesia contemporánea bilingüe, donde nosotros adoramos el nombre del Señor. Y tenemos todo tipo de programas y tenemos todo tipo de redes, red de varones, red de mujeres, red de jóvenes casados, red de jóvenes solteros, red de teens y red del Ministerio de los Niños, que incluye un jardín infantil donde tus niños van a ser bien atendidos mientras tú adoras a Dios cada semana con nosotros. Si estás en el área del norte de New Jersey y tú no tienes una casa de adoración donde adorar, te invitamos a que participes con nosotros y adores. También puedes participar con nosotros a través del internet. Si vas a www.casabetel.org y le das al teclado donde dice Live, L-I-V-E, vas a poder vernos cada semana en vivo desde nuestro altar en Casa Betel y vamos a traer una palabra de vida para tu vida. Así es que te esperamos. Yo soy la pastora Mercedes y espero conocerte en persona. Dios te bendiga. Porque Él nunca nos falla. A veces aparenta como que Dios nos falló, pero cuando tú te pones a analizar lo que te ha pasado, te das cuenta, fui yo que fallé. Dios nunca nos falla. A veces nosotros nos ponemos un poquito quejones, pero es porque salimos de la onda de Dios, del plan de Dios, de la dirección que Dios nos da. Y tenemos consecuencias de eso. ¿Qué cosa más grande cuando un hombre o una mujer tiene una consecuencia de algo que hizo y después quiere culpar a Dios? That's not fair. Yo me imagino que Dios ha estado en su trono muchas veces diciendo, that's not fair, Mechi, that you are, it is not my fault what you just did. Tú tienes todo este tiempo
yendo por tu propio camino. No es culpa mía de que tú hayas escogido este camino para ahora decir, Dios, pero ¿y qué fue? ¿Me dejaste? No, yo nunca te dejé. ¿Cuántas veces yo soy culpable de eso? Yo lo he hecho. Señor, ¿pero qué fue? Me he quejado con Dios. Y si ustedes no se haga, que yo sé que todos aquí nos hemos quejado con Dios. Hay revelación aquí en esta casa. Yo no sé si su queja ha sido pequeña o grande, pero yo sé que en algún momento todos hemos dicho, Señor, pero ¿por qué yo? Señor, pero ¿qué pasó con mi familia? Señor, yo te he servido, ¿qué pasa? Yo me arrepentí, yo dejé esa vida de pecado. ¿Qué está pasando conmigo? Muchas veces. Pero todo eso es parte del proceso y parte del horno de Dios. Ese horno de Dios, mi hermano, puede que lo calienten 7 veces. Puede que el enemigo quiera calentarlo 7 veces para destruirte, pero el Señor siempre va a estar en medio tuyo. Ahí como esa cuarta persona, ahí con Sadrach, Mesach y Abednego, y tú vas a estar ahí con Jesús. Él va a estar ahí contigo. Aleluya. Y miren lo que pasa. Hay 2 cositas más que le quiero decir de esta historia. Los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron, ¿quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe? Pero Dios mismo lo convirtió en jefe. ¿Qué tal? ¿Qué tal que de lo que te critican, Dios viene y te pone ahí mismo? De donde te sacan a la mala, viene Dios y te planta como jefe. ¡Ay, santo! Le gustó esa, ¿verdad? Ese que te hace la vida imposible en el trabajo. Y de momento viene el jefe y te dice, ¿sabes qué? Hemos notado tu paciencia, tu carácter, tu lealtad al trabajo y te vamos a ascender. Y ahora tú eres el jefe de aquel. Esa nos gusta, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que haber primero? Carácter, lealtad, paciencia. Los frutos del Espíritu, enseñarlo nosotros, aunque nos estén pisando el callo. ¿Por qué? Porque alguien está notando. Alguien está mirando. A alguien Dios va a mandar. El Señor siempre manda a un Moisés a libertarnos de esa esclavitud que a veces el sistema quiere ponernos. Y dice la palabra del Señor, pero Dios mismo, verso 35, Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador de su pueblo. Aquí no llegó Moisés porque fue criado por la hija del faraón. Aquí llegó Moisés vestido como un israelita, con una vara en la mano y un cayado. Con estos 2 piezas, Señor, voy a alimentar. Sí, con esas 2. Y yo que soy gago, sí, Señor, así mismo es que te quiero. ¿Era gago? ¿Usted sabía eso? Que Moisés era gago. ¿No sabía? Sí, era gago. Tenía un trabalenguas, no podía hablar claramente. Y cuando estaba nervioso, todavía más. Amén. Pero Dios, en medio de su gaguera, pero en medio de eso, el Señor lo levanta. En medio de esa debilidad que tú tienes, el Señor la usa para su gloria. En medio de eso que tú piensas que no puedes entregarle al Señor porque tienes esa limitación, quizás estás coja. Y cuando digo cojo, no necesariamente físicamente, pero emocionalmente estás coja. Quizás te falta un ojo y solamente estás viendo de uno. Tienes una visión espiritual un poquito corta. El Señor se glorifica en medio de eso. El Señor se glorifica en todas nuestras debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Y con milagros y señales maravillosas, Moisés sacó de Egipto a su pueblo. Lo llevó a través del mar de los juncos y durante 40 años lo guió por el desierto. Y fue Moisés mismo quien le anunció a los israelitas, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo, para que sea un profeta como yo. Moisés estuvo con nuestros antepasados en el desierto y les comunicó todos los mensajes que el ángel de Dios le dio en el monte Sinaí. Esos mensajes son palabras que dan vida. Mire, todavía Jesús, que es la gran palabra de vida, se llama Jesús. Y todavía Jesús no estaba en el asunto, en el horizonte, ni en el panorama. Y ya Esteban estaba testificando que los mensajes que Moisés comunicó, los mensajes que el ángel de Dios le dio en el monte Sinaí,
Cuando Moisés subió al monte Sinaí, duró un tiempo allí, muchos días, y Dios le dio las directrices para su pueblo, y les dio los 10 mandamientos, y les dio todo este número de cosas que venían con la ley. Pero sin embargo, esos mensajes, dice la palabra aquí, son palabras que dan vida. Cada vez que Dios te manda un mensaje es para darte vida. Acepta el mensaje de Dios. No permitas que una voz contraria se quiera dañar lo que el Señor te manda decir. No permitas que una voz negativa quiera dañar el mensaje de Dios. Acepta el mensaje de Dios para tu vida. Acepta el consejo de alguien que te ama. Acepta lo que Dios te está mandando a decir por medio de su palabra. Cuando tú estás orando, que tú escuchas esa voz interna que te habla, ese es el Espíritu Santo. Acepta lo que el Espíritu Santo te está dando, pero no lo rechaces. Acéptalo. Pero los israelitas fueron rebeldes, no quisieron obedecer a Moisés y en cambio deseaban volver a Egipto. Eso es otro mensaje. Un día los israelitas le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés: Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Verso 40. Eso es cuando Moisés sube al monte Sinaí. Dura tantos días en la presencia de Dios que los israelitas que están abajo deciden que ellos están cansados de esperar y le dicen a Aarón, que era el sacerdote: Moisés nos sacó de allá de Egipto y no sabemos si fue que Dios se lo llevó allá arriba en ese monte. No sabemos si el hombre se fue con el Señor, no baja y nadie se atreve a subir a ver qué le pasa a Moisés. Así es que es mejor que tú nos hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector. Yo quiero enseñarle una verdad que el Señor me enseñó a mí. Verso 41. Hicieron entonces una estatua con forma de toro y sacrificaron animales para adorarla. Luego hicieron una gran fiesta en honor a la estatua y estaban muy orgullosos de lo que habían hecho. Por eso Dios decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. En el libro del profeta Amós dice: pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas para adorarme. En cambio, llevaron en sus hombros la tienda con el altar del dios Moloc y la imagen de la estrella del dios Refán. Ustedes se hicieron esos ídolos y los adoraron. Por eso yo haré que a ustedes se los lleven lejos, más allá de Babilonia. Yo les decía ahorita que a veces hacemos algo y después queremos culpar a Dios. Como ellos hicieron estos dioses, más tarde hay una consecuencia de esa acción. Y los que pagaron la consecuencia no estaban allí cuando ellos, pero sus hijos, los hijos de sus hijos, luego son llevados a Babilonia como esclavos. Y ahí es donde el tiempo de Daniel, la palabra del Señor nos da la historia de Daniel. Pero fue por esa acción. Ahora bien, aquí es donde yo quiero llegar. ¿Con qué oro hicieron ellos esos dioses? ¿Usted se acuerda cuando salieron de Egipto? Que dice que el Señor puso en el corazón de las mujeres egipcias que le dieran todo el oro a las mujeres israelitas. ¿Quién le dio el oro? Fue Dios. Fue Dios, porque Dios despojó a todos los egipcios del oro, de la plata, de las piedras preciosas. Ahora, Dios te da oro, plata, piedras preciosas. ¿Y qué tú estás haciendo con eso? ¿Estás levantando un altarcito por ahí? Entonces no podemos hacer un pequeño altar o un grande altar de lo que Dios nos ha dado. Si Dios te dio una casa, bendice el nombre de Dios por ella, pero ahora no te ponga de que ya yo no quiero célula en mi casa, pastora, porque me dañan los muebles.
O estás orando por un esposo y de momento estás ahí, Dios te da el esposo. Ay, pastora, ¿sabes qué? Ahora, como tengo esposo, no puedo venir a la capacitación de destino porque lo tengo que cuidar, tengo que cocinar a ese esposo, pastora, porque me cogió mucho tiempo comprar. ¿Entendemos? No podemos hacer un altar o un ídolo, porque los ídolos que hacemos hoy en día no son de oro y plata. Son ídolos mentales, son ídolos en nuestras emociones. Si una persona tiene un lugar más alto que Dios en tu vida, es un ídolo. Hicieron entonces una estatua con forma de toro y sacrificaron a animales para adorar. El imperio que se logra tener muchas veces se vuelve una pesadilla. La estatua creada les tomó tiempo y nadie recapacitó en ese tiempo porque como pueblo decidieron todos continuar con su obra maestra y se enorgullecieron como algunos líderes espirituales de este tiempo que se enorgullecen de su currículo vitae y se endiosan. Cuidado, hermano. Cuidado con endiosar a nadie, incluyendo a su pastora. Yo los amo con todo mi corazón, pero cuidado con endiosar el nombre Mercedes Ángeles Báez. Nunca permitan que venga un espíritu contrario a su vida de querer endiosar a su líder o a los líderes que Dios ha puesto sobre usted. El que se lleva toda la gloria siempre es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a multiplicarnos y tenemos muchos líderes en esta casa. Dios nos ha mandado muchos líderes buenos, como decía la doctora, mucha gente buena que Dios nos ha mandado. Pero usted puede amar a alguien, respetarlo, obedecer lo que les enseña, pero nunca endiosarlo. Nunca le dé el lugar de Dios, porque quien sana es Dios. Quien restaura es Dios. Quien capacita es Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es importante. Y yo no sé, pero eso fue lo que el Señor me dijo que concluyera con esto. Todo imperio que se logra tener bajo estas circunstancias se vuelve una pesadilla. No queremos pesadillas en Betel. Queremos buenos sueños. Queremos que Dios nos permita lograr grandes cosas. Así es que Dios está en medio de su pueblo. Dios está con nosotros y es por nosotros. Que este testimonio de Esteban frente a los sacerdotes nos sirva a nosotros. Y cuando usted vaya a la casa, lea otra vez Hechos 7 y anote todo lo que el Espíritu Santo le da, porque hay mucha enseñanza aquí. Que este testimonio nos sirva a nosotros para proseguir, para proceder, para caminar de la manera correcta. Y que no endiosemos a nadie con lo mismo que Dios nos bendice a nosotros después ponernos tacaños y querer ser egoístas y solamente nosotros disfrutar de la bendición de Dios. Reparte, bendice. Tú tienes panes y peces en las manos para repartir a tanta gente con hambre. Amén.